el caballo que dialogó con Dios y encontró su propósito. En un vasto prado, un caballo enfrentaba dificultades diarias. Cada mañana, al despertar, se veía rodeado de obstáculos que ponían a prueba su espíritu. Las duras condiciones del terreno y la escasez de alimentos eran desafíos constantes que mermaban su ánimo, haciéndolo sentir desalentado y solo en su lucha. Confundido y abrumado por su sufrimiento, el caballo no encontraba consuelo en su entorno. Un día, elevó su mirada al cielo, buscando respuestas. Con el corazón pesado, formuló una queja a Dios, preguntándole por qué debía enfrentar tales adversidades. Su voz, cargada de dolor, se perdía en el vasto cielo, esperando una señal. A pesar de su clamor, Dios decidió no responder de inmediato. El silencio del cielo dejó al caballo en una profunda reflexión. Quizás esperaba demasiado, o tal vez las respuestas que buscaba ya estaban dentro de él. Sin embargo, la falta de una respuesta directa no aliviaba su pesar. El caballo continuó con su vida, intentando adaptarse a su realidad. Pero una sombra de tristeza lo acompañaba a donde quiera que iba. Los días se convertían en rutinas monótonas y la esperanza de un cambio se desvanecía lentamente. Aún así, no se rendía, aunque su corazón anhelaba algo más. Un día, mientras deambulaba cabizbajo, el destino le tenía preparada una sorpresa. En su camino, se cruzó con otros animales, cada uno llevando sus propias cargas. Al escuchar sus historias, el caballo empezó a darse cuenta de que no estaba solo en su sufrimiento. Este encuentro marcaría el inicio de un cambio en su corazón. En un día que parecía igual a los demás, el caballo conoció a otros animales que habían atravesado adversidades similares. Escuchar sus historias de lucha y superación le hizo sentir un profundo alivio, como si un peso se levantara de sus hombros. Ya no se sentía tan solo en su dolor. Compartiendo experiencias, el caballo comenzó a percibir sus propias dificultades bajo una nueva luz. Aunque todavía se preguntaba por qué debía atravesar tales sufrimientos, algo dentro de él empezó a cambiar. La compasión por los demás crecía, y con ella, el deseo de ayudar a quienes lo rodeaban. A medida que asistía a otros animales, su bondad y empatía no pasaban desapercibidas. Se convirtió en un ser querido dentro de la comunidad, alguien a quien todos respetaban y valoraban. Su presencia traía consuelo a aquellos que enfrentaban sus propias batallas, creando un círculo de apoyo y solidaridad. Un día, mientras ayudaba a un pájaro herido a recuperarse, el caballo experimentó una revelación profunda. En ese acto de bondad, descubrió el propósito de su vida. Se dio cuenta de que sus dificultades le habían enseñado a ser más compasivo y fuerte, preparándolo para este momento. Este entendimiento transformó su perspectiva sobre el sufrimiento. Comenzó a ver cada prueba no como un obstáculo, sino como una valiosa lección. Esta epifanía lo llenó de una gratitud inmensa hacia la vida, cambiando su queja a Dios por un profundo agradecimiento por las lecciones aprendidas. Al enfrentarse a las adversidades, el caballo comenzó a percibir cada obstáculo como una lección valiosa. Esta nueva perspectiva transformó su sufrimiento en un camino de aprendizaje. La comprensión de que cada prueba había moldeado su carácter compasivo y resiliente lo llenó de una profunda sensación de propósito. Con el tiempo, el caballo cambió su queja a Dios por una sensación de gratitud. Reconoció que cada desafío no solo lo había fortalecido, sino que también lo había preparado para su misión más grande en la vida: ayudar a otros. Esta revelación le trajo una paz interior que había anhelado durante tanto tiempo. La felicidad comenzó a florecer en el corazón del caballo a medida que aceptaba su camino con esperanza y determinación. La tristeza que una vez ensombreció su existencia ahora se veía opacada por la alegría de servir a su comunidad. Esta transformación interna se reflejaba en cada acción y en cada palabra de aliento que ofrecía. En un acto de bondad, mientras ayudaba a un pájaro herido, el caballo tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que su verdadero propósito era enseñar a otros a través del ejemplo, mostrando cómo las adversidades pueden convertirse en oportunidades para crecer y ayudar. Este momento de claridad fue un punto de inflexión en su vida. Finalmente, Dios le habló al caballo, confirmando que cada momento de su vida había tenido un propósito divino. Esta confirmación llenó al caballo de una gratitud profunda
y un renovado vigor para seguir adelante. Sabiendo que estaba guiado por una mano divina, se comprometió aún más apasionadamente a su misión de servir. El caballo se sintió profundamente agradecido por las palabras divinas que finalmente recibió. Este momento de claridad fue un punto de inflexión en su vida, marcando el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y gratitud. Comprendió que cada prueba por la que había pasado tenía un propósito mayor, guiándolo hacia su verdadera misión en la vida. Con este renovado vigor, el caballo se dedicó más que nunca a su comunidad. Su actitud positiva y su incansable deseo de ayudar transformaron la atmósfera a su alrededor. No había día en que no se le encontrara ofreciendo una palabra de aliento o una mano amiga a quienes lo necesitaban. La historia del caballo comenzó a inspirar a otros animales, quienes veían en él un ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con coraje y positivismo. Su capacidad para ver la bendición en cada dificultad motivó a muchos a reconsiderar sus propias luchas, buscando hallar propósito y enseñanza en ellas. La comunidad se transformó gracias a la influencia del caballo. Lo que antes era un lugar marcado por la desesperanza y el aislamiento, ahora florecía con actos de bondad y solidaridad. Este cambio no solo mejoró la vida de los animales individualmente, sino que fortaleció los lazos entre ellos, creando un entorno de apoyo mutuo. El caballo ya no se quejaba de las pruebas que la vida le presentaba. En su lugar, cada nuevo desafío era enfrentado con una determinación y esperanza renovadas. Sabía que, independientemente de lo que viniera, podía encontrar la fuerza para superarlo y, a su vez, usar su experiencia para iluminar el camino de otros. La vida del caballo se llenó de momentos de alegría y satisfacción. Cada día, su corazón rebosaba de una felicidad pura, derivada de las pequeñas victorias y los lazos profundos que había forjado con aquellos a su alrededor. Su existencia ya no estaba marcada por el sufrimiento, sino por una serie de instantes luminosos que iluminaban su camino y el de su comunidad. Convertido en un líder respetado, el caballo guiaba a otros hacia la resiliencia. Su sabiduría y fortaleza eran faros de esperanza para aquellos que luchaban contra sus propias tormentas. Su liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en el ejemplo, mostrando cómo enfrentar adversidades con gracia y determinación. La fe de los demás en encontrar un propósito se fortaleció a través de su ejemplo. El caballo demostró que incluso las pruebas más duras pueden desembocar en un significado profundo y en la realización personal. Esta lección se convirtió en un mantra para la comunidad, infundiendo coraje y perspectiva a sus miembros. El caballo también inició grupos de apoyo para aquellos animales que enfrentaban dificultades. Estos espacios se convirtieron en refugios de comprensión y empatía, donde las historias de lucha y superación se compartían abiertamente. Estos encuentros ayudaban a los animales a sentirse menos solos y a encontrar consuelo y consejos en sus pares. Su mensaje de esperanza se extendió más allá de su comunidad, tocando los corazones de muchos fuera de su entorno inmediato. La historia del caballo, con sus altibajos y su transformación final en un ser de luz y guía, se convirtió en una fuente de inspiración universal. La influencia del caballo crecía día a día, demostrando que el poder de un espíritu bondadoso y resiliente no conoce fronteras. La historia del caballo se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras de su comunidad. Su viaje de superación y amor al prójimo empezó a ser narrado en cuentos que se compartían de generación en generación. Cada relato, adornado con la magia de la oralidad, inspiraba a quienes lo escuchaban a buscar el propósito detrás de sus propias dificultades, infundiendo un nuevo sentido de esperanza en los corazones más desalentados. Niños y adultos por igual encontraban consuelo y motivación en las historias del caballo. Las canciones que evocaban su espíritu de lucha y compasión se cantaban en reuniones y hogares, creando un vínculo comunitario fortalecido por los valores compartidos. La figura del caballo se erigía no solo como un símbolo de perseverancia, sino también como un recordatorio de que la bondad y la empatía pueden cambiar el mundo. Con el tiempo, el caballo percibió cómo su influencia se expandía más allá de lo que jamás había imaginado. Su historia no solo había tocado vidas, sino que también había sembrado semillas de cambio en la sociedad. Este reconocimiento le trajo una profunda humildad y gratitud hacia la vida y hacia aquellos que le habían ayudado a encontrar su camino.
Su corazón se llenaba de alegría cada vez que escuchaba cómo su legado motivaba a otros a actuar con generosidad y comprensión. En un momento de reflexión, el caballo elevó una oración de agradecimiento, no solo por las difíciles lecciones aprendidas, sino por la oportunidad de haber podido compartir su luz con el mundo. Entendió que cada desafío enfrentado no había sido más que un peldaño hacia la realización de su verdadero propósito: ser una fuente de inspiración y guía para los demás. Al final, la vida del caballo se convirtió en un testamento de transformación y esperanza. A través de su existencia, demostró que incluso en las adversidades más profundas yace la posibilidad de crecimiento y de servicio a los demás. Su legado perdura, recordando a todos que las dificultades pueden ser las más grandes bendiciones disfrazadas, siempre y cuando se afronten con valentía y un corazón dispuesto a aprender y ayudar. El caballo había aprendido a ver cada una de sus dificultades no como obstáculos insuperables, sino como bendiciones disfrazadas. Esta perspectiva transformó su enfoque ante la vida, convirtiéndolo en un mentor para los jóvenes animales de la comunidad. Les enseñaba el valor de enfrentar la adversidad con coraje y encontrar en ella una oportunidad para crecer y fortalecerse. Con el tiempo, la comunidad comenzó a celebrar anualmente el día en que el caballo descubrió su verdadero propósito. Esta festividad se convirtió en un recordatorio de la importancia de buscar significado en los desafíos y de compartir las lecciones aprendidas con los demás. Era un día lleno de reflexión, gratitud y esperanza. El legado del caballo se extendió más allá de su tiempo, inspirando a generaciones futuras a ver más allá de sus dificultades inmediatas. Su historia se convirtió en un faro de luz para aquellos que luchaban por encontrar su camino, demostrando que incluso en los momentos más oscuros se puede hallar propósito y dirección. A pesar de que los años pasaban y el caballo envejecía, su espíritu y su mensaje de resiliencia, esperanza y transformación nunca envejecieron. Continuó compartiendo su sabiduría con todos los que la buscaban, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la capacidad de superar y prosperar ante la adversidad. Hasta su último día, el caballo mantuvo su posición como un pilar de luz y esperanza para la comunidad. Su vida había sido un testimonio viviente del poder de la transformación personal y del impacto positivo que un solo ser puede tener en el mundo que lo rodea. Su legado de amor, servicio y perseverancia perduraría por siempre. Hasta su último día, el caballo se mantuvo como un faro de esperanza y perseverancia. Su sabiduría y amor incondicional habían tocado tantos corazones que, incluso en su vejez, seguía siendo un pilar de fuerza y guía para la comunidad. Su mensaje de nunca rendirse resonaba más fuerte que nunca. Dios le aseguró al caballo que su existencia había sido una verdadera bendición para muchos. En sus momentos de reflexión, el caballo comprendió el impacto de sus acciones, sintiéndose profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de servir y amar a su comunidad. Esta conversación le brindó una paz inigualable. Al final, el caballo falleció pacíficamente, rodeado de aquellos a quienes había ayudado y amado. Su partida fue un momento de profunda tristeza, pero también de celebración por una vida extraordinariamente vivida. Su legado era una fuente de inspiración, un recordatorio del poder de la resiliencia y la bondad. La comunidad decidió construir un monumento en su honor, un tributo eterno a su espíritu indomable y su corazón generoso. Este monumento se convirtió en un lugar de peregrinación donde las futuras generaciones podían aprender sobre el caballo, que transformó su sufrimiento en una fuente de esperanza para otros. La leyenda del caballo que encontró su propósito se difundió mucho más allá de su comunidad, inspirando a todos a nunca rendirse ante las adversidades. Su historia se convirtió en un símbolo de lucha, transformación y triunfo del espíritu. Así, el legado del caballo continuó vivo, alentando a generaciones a buscar el significado en sus propias pruebas.